Muy buenas tardes a todos. En nombre del sector Industria, Comercio y Servicios, ICS de Cámara Guatemalteca de la Construcción, les agradezco a todos su presencia el día de hoy a este webinar que hemos preparado muy gustosamente para todos ustedes. En Cámara Guatemalteca de la Construcción, estamos comprometidos a través del sector Industria, Comercio y Servicios con la profesionalización y la formalización de la mano de obra del sector construcción. Es por ello que desde hace algunos años hemos empezado nuestro programa de buenas prácticas en trabajos de construcción. Siguiendo con este compromiso de transmitir un mensaje de interés para todos ustedes, tengo el agrado de darles la bienvenida al webinar Acero estructural versus concreto prefabricado. Quiero agradecer el valioso patrocinio de Corporación AG, Amanco Wavin, AMC, Cementos Progreso, Cemex, Durman, Hierro del Rayo, Megaproductos, Mixto Listo, Pegaso, Precom, Samboro y Ternium, porque sin el apoyo de estas empresas no sería posible este evento. También quiero hacer una mención especial para Megaproductos, ya que serán los anfitriones de la conferencia porque nos han apoyado mucho para que este evento se lleve a cabo. Antes de iniciar, quiero dar unos lineamientos generales. Los micrófonos, por favor, en silencio, así como las cámaras de video. El evento va a quedar grabado y lo pueden solicitar al correo ics@construguate.com o al número de teléfono más 502 3720 9834 por medio de WhatsApp, y con mucho gusto al finalizar el evento les podemos trasladar la grabación. El chat únicamente lo estaremos utilizando para responder sus preguntas, pero esto será hasta finalizar la presentación. Por último, espero que disfruten del contenido y del conocimiento de este experto que nos trae un contenido de mucho interés. El día de hoy tengo el agrado de presentar al ingeniero Guillermo Candela. Él es director de ingeniería en Civin S.A., fundada con un socio local. Actualmente asume la dirección de ingeniería encargándose del diseño de estructuras y de la ingeniería de construcción de proyectos en el área centroamericana. Es titulado como ingeniero de caminos, canales y puertos con especialidad de cimientos y estructuras. A lo largo de su carrera ha tenido diversos galardonados, ha participado en diversos proyectos en 12 países de 3 continentes, es autor del diseño y construcción de diversas edificaciones, realizando también proyectos de obras hidráulicas y costeras, también supervisor estructural. Bienvenido, ingeniero Guillermo Candela. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme en esta webinar. Voy a compartirles una presentación, está en un PowerPoint. Para poder hacer un poco más fluida lo que es la presentación, ¿no? Quiero agradecer tanto a lo que es la Cámara Guatemalteca de la Construcción como a Megaproductos por haberme invitado para poder acompañarles y poder compartir con ustedes la experiencia que hemos podido tener con relación a este tema. A ver, cuando uno intenta andar comparando dos elementos estructurales que están tan presentes en lo que es la construcción, siempre pues te quedas como con cierta incertidumbre o cierta duda de cuál puede ser mejor, más adecuado para un determinado proyecto, ¿verdad? Entonces, en esta presentación voy a intentar un poco desgranar cuáles son las cualidades de cada uno de los productos y pues qué parámetros deberían tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones correspondientes para determinar con qué estructura se va a plantear una determinada construcción, ¿verdad? La rivalidad entre el acero y el concreto es muy antigua, el concreto es mucho más antiguo, definitivamente, mientras que el acero pues ya nació más a partir del siglo XIX. Con ambos materiales se pueden hacer muy buenas soluciones, son complementarios más que excluyentes, y es muy importante tomar la decisión de qué material se va a utilizar
para poder plantear con el estructurista el correspondiente análisis o diseño. Incluso también con lo que es el arquitecto, muy importante tomarlo en cuenta, ya que va a saber qué parámetros va a tener que considerar a la hora de establecer las formas. Cuando ponía entre paréntesis prefabricación o prefabricados, es precisamente porque se trata de una opción que puede ser tanto combinada con acero como sobre todo con concreto reforzado. Y es una opción que permite una serie de cualidades más propias del acero estructural que del concreto, que normalmente es una obra in situ, y que pues, puede cambiar la balanza más a favor de lo que es el concreto. Entonces, lo que vamos a revisar sucesivamente a lo largo de las distintas diapositivas son esos aspectos que vienen ahí descritos, las propiedades físicas y mecánicas, qué sistemas estructurales se suele hacer con cada material. Luego es importante hablar sobre las características del propio diseño estructural, un punto que casi nunca se suele tomar en cuenta, que es el diseño de la protección frente al fuego. Luego ver también una serie de aspectos constructivos y, por supuesto, consideraciones financieras y económicas. Con relación a lo que son las propiedades físicas y mecánicas, pues lógicamente tenemos una enorme ventaja del acero con relación al concreto. No solamente aguanta mucho más, sino que además lo aguanta también en tracción. Estamos hablando de una resistencia de 250 megapascales fácilmente, el acero A36, que es el más común. Son además unos valores muy confiables, muy estables, no tienen apenas variación tampoco a lo largo del tiempo y tienen la característica significativa de que tiene una zona de fluencia, lo cual, pues, desde el punto de vista de análisis sísmico es bien importante, ya que ayuda a hacer disipación de energía, y todavía le queda un margen hasta llegar a la parte de rotura. Es muy difícil llegar a romper una estructura de acero, porque antes se va a deformar totalmente en la zona de fluencia, entonces pues ya vamos a ver que es complicado que se llegue a romper. El concreto no. El concreto es una estructura, hace estructuras frágiles. Estamos hablando siempre, cuando me refiero a concreto reforzado, definitivamente. Estamos hablando de una resistencia típica de 28 megapascales. Claro, sabemos que se puede llegar a mucho más. En edificios de gran altura se ha llegado a más de 100 megapascales de resistencia a compresión. Con relación a la tracción... ¿De quién era? ¿De usted o qué? Es que el Alex me lo mandó. Vale, con relación, por favor, los micrófonos, es que me distraen. Con relación a la tracción, el concreto, aunque tiene una mínima resistencia, no se suele considerar en lo que es el diseño más que cuando se considera con prefuerzo. Entonces, todo lo que es la resistencia a tracción la tiene que llevar el acero incorporado dentro de lo que es las estructuras de concreto reforzado. Y además también lo que tenemos es un problema de rotura frágil. Como pueden ver en la gráfica, una vez que se llega con una plastificación relativamente corta, enseguida tenemos una bajada de resistencia muy rápida, con lo cual podemos llegar rápidamente a la rotura. Sin embargo, el concreto normalmente no rompe por compresión, rompe por tracción. Por eso podemos ver en esta gráfica cómo el concreto, cuando está confinado, aumenta significativamente la resistencia, y no solamente eso, sino que además también tiene una cierta zona plástica y soporta una resistencia significativa, desde luego mayor que la resistencia característica, con una deformación importante, siempre y cuando esté confinado. Entonces eso nos permite ver por qué todas las normativas, todo lo que son la parte de los nudos de edificación, tienen un montón de zunchos para poder conseguir que el concreto quede confinado y, por lo tanto, con mayor resistencia. Con relación al módulo de elasticidad, tenemos también una variación semejante. Estamos hablando de una relación 7:1, o sea que por cada kilo centímetro cuadrado que tiene el concreto, el acero que está a la par, pues tiene 7 kilos, más o menos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el acero se lleva mucha más carga, y también cuando está comprimido, eso hace que pueda tener problema de pandeo la varilla interna, por eso se zuncha también en la zona de los nudos. Tenemos que el acero es muy dúctil,
se deforma mucho antes de rotura, mientras que el concreto tiene rotura frágil, como digo, fundamentalmente relativa a la tracción. El prefuerzo es algo que marca una diferencia muy importante con relación al concreto, ya que permite que prácticamente trabaje a tracción. ¿Por qué? Porque lo que hace el prefuerzo es precomprimirlo, y una vez que está precomprimido, en el momento en que está sometido a momentos flectores, que debería aparecer una flexión en la fibra inferior, por ejemplo, entonces, en vez de aparecer una tracción, lo que pasa es que hay una descompresión, ¿verdad? Esa descompresión equivale en la práctica a una resistencia a tracción del concreto. Entonces, eso marca una diferencia muy importante y permite que las estructuras sean mucho más ligeras y mucho más esbeltas cuando se utiliza el prefuerzo. Aquí también se ve el tema del incremento de la ductilidad, que lógicamente está relacionado a la mejoría de la resistencia a tracción. Hicimos unos ensayos en la Universidad Nacional relativo precisamente a ver la resistencia última de un prototipo que hicimos de losa nervada pretensada, la cual pues supuestamente íbamos a llevar a rotura, y nos llevamos la agradable sorpresa de que no solamente se incrementó notablemente la carga con relación a la rotura, se sobrepasó de manera holgada la rotura teórica. Ahí vemos la bondad del concreto. El concreto siempre da sorpresas en ese sentido de que tiene más resistencia, salvo que haya problema de ejecución o dosificación, ¿verdad? Vale, entonces se superó ampliamente, se fisuró, como pueden ver en la fotografía, pero llegó a ser tan elevada la carga que el propio sistema que teníamos para introducir la carga se acabó con un problema de inestabilidad, fallando, y se tuvo que quitar la carga. Bueno, pues todas las fisuras que habían aparecido, una vez que se quitó la carga, se sellaron y la losa quedó como que estuviera recién salida de fábrica. Por mucho que estábamos buscando dónde estaban las fisuras, que estaban pintadas, no se alcanzó a ubicar, ¿verdad? Entonces, muy interesante el tema del prefuerzo, en este caso pretensado. Siguiendo con las propiedades mecánicas y físicas, tenemos un aspecto en el cual el acero es francamente deficitario con relación al concreto, que es la durabilidad. Como bien sabemos, el acero se corroe, o sea, quiere volver a su estado mineral original, y que quiere volver a ser su óxido de hierro, que es el mineral de donde procede el hierro, ¿verdad? Entonces eso lo que da es que el material se hinche. Normalmente se hace una serie de escoriaciones de tipo a base de lajas, debido al proceso de laminación de lo que es el acero. Como pueden ver en esta viga estaba totalmente cubierta por revestimiento, pero tuvo un fallo y entonces ya cuando se destapó se dieron cuenta de que estaba completamente corroída, ¿verdad? Eso lo que indica es que puede cerrar a ver, quiero ver, no debería aparecer, disculpen. Bueno, como les digo, el acero, si no está a la vista, no se sabe si tiene oxidación o no. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado cuando se cubre las estructuras metálicas, y no se le puede dar mantenimiento y no se puede inspeccionar tampoco visualmente. El concreto, sin embargo, pues es muy estable, y de hecho la inestabilidad precisamente va a proceder de lo que es la corrosión del acero de refuerzo. El acero de refuerzo está protegido por el recubrimiento. Una buena forma de ver los fallos que se producen es cuando tienes poco recubrimiento, como en este caso de esta viga, ¿verdad? Y con relación también a ese problema de la corrosión, hay que tener claro que incrementa, perdón, me pasé de diapositiva, incrementa mucho debido a la fisuración. En el momento que hay fisuración en el concreto, entra el agua y eso provoca una aceleración de lo que son los procesos de corrosión de las varillas de acero. En el caso del prefuerzo, la ventaja es que, como está la fisura sellada, no hay fisuración. Esas son las condiciones de uso de lo que son los elementos preforzados, las losas, las vigas, tanto pretensadas como postensadas, aunque en edificación casi todo es pretensado. Pues vemos que es ideal cuando hay un ambiente agresivo o cuando sencillamente queremos tener una elevada durabilidad. Vaya, la fotografía que vieron antes es precisamente con relación a un cambio de propiedades que se da en el acero, más que con el tiempo,
con la cantidad de ciclos, que es los problemas que tiene a fatiga. El acero, una vez que se ve sometido a un determinado número de ciclos de carga y descarga, donde hay una variación sustancial de la tensión en el acero, puede llegar un momento en que tenga una ruptura frágil, sin ningún tipo de aviso, sin deformación plástica y dentro de lo que es el límite elástico. Entonces, en ese sentido, esto es más conocido en estructuras de tipo industrial, pero se da también en estructuras de edificación y también en puente, cuando se tienen cargas cíclicas de elevada intensidad. Entonces, ese tema hay que considerarlo dentro de lo que es el diseño y, al ser una rotura frágil, es muy peligroso. El concreto, al contrario que el acero, que no cambia las características mecánicas a lo largo del tiempo, pues sabemos que incrementa con el tiempo su resistencia, puede incrementarse hasta un 35% con relación a la resistencia característica, lo cual lógicamente es una ventaja sustancial y lo que da es un margen de seguridad, que es lo que los que hemos trabajado con concreto siempre hemos agradecido de ese material. El concreto también en contra tiene un problema, que es la retracción y la fluencia. La retracción es por la pérdida de agua dentro de lo que es la masa del concreto, se contrae y eso da lugar a la introducción de tensiones en lo que es la estructura, que acaba en muchos casos traduciéndose en fisuras. Eso en las losas de edificación, lo hemos, creo, todos los que estamos en este rubro lo hemos podido experimentar y es algo bastante crítico. La retracción se puede reducir bastante con lo que es la prefabricación, ya lo vamos a comentar más adelante. También hay otro efecto que se produce en el concreto, que es la fluencia. Bueno, esta es con relación al tema de fisuración. Esta es una fisura, si ven la imagen, de las típicas que se producen nada más terminar el colado por la desecación superficial. Esta no es la que les estaba contando, de que se contrae todo el elemento, sino que es que se seca la pasta y se hace esa fisura. Lo que pasa es que las fisuras normales de retracción no se diferencian de las fisuras de flexión, no veía sentido en ponerlas. La fluencia, como les decía, es una deformación que se da en el largo plazo en estructuras que tienen una tensión, una compresión significativa de manera permanente. En esta foto que están viendo es una deformación de fluencia en un puente, que es el puente de Colima en El Salvador. Ya lo modificaron para que quedara la rasante recta, pero no es un problema en sí estructural, sino es un problema de deformación. O sea, el material se deforma debido a compresión, se comprime, se acorta más de lo que estaría previsto únicamente en lo que es la deformación elástica, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el cálculo de las deformaciones estructurales. Vale, si vemos lo que son la interacción con relación al entorno, seguimos con el tema del entorno, vemos que la temperatura es otro elemento muy importante. Vale, lo primero es que en ambos casos el coeficiente de dilatación térmica, tanto de acero como de concreto, es muy similar. Eso permite que puedan trabajar juntos. Si fuera más distinto, daría lugar a unas tensiones internas insoportables, que sería el fracaso de lo que es el concreto reforzado. Pero afortunadamente son muy similares y por lo tanto trabajan muy bien juntos con relación a los cambios térmicos. Lo que estamos viendo en las imágenes de los gráficos laterales es el comportamiento tanto de la resistencia, yield strength, como del módulo de elasticidad con relación al incremento de temperatura. La gráfica en el lateral de la izquierda aparece el porcentaje con relación al valor estándar, ¿verdad? Entonces vemos que el módulo de elasticidad prácticamente a partir de 200 grados baja, tanto en concreto como en acero, y además baja de una manera más drástica incluso en el concreto que en el acero, e igualmente a partir de 400 grados lo que es la resistencia a compresión también baja, pero eso sí, baja con relación al valor de la resistencia en ese momento. Acordémonos que el concreto incrementa de resistencia con el tiempo, mientras que el acero no cambia. Lo que marca la diferencia realmente es el tema de la conductividad térmica, ya que el concreto es aislante y el acero es extraordinariamente transmisor del calor. Entonces, cuando hay un incremento de temperatura, generalmente debido a un incendio,
enseguida el acero toma la misma temperatura que el ambiente, que en un incendio puede pasar de los 1000 grados, mientras que el concreto, por esa característica aislante que tiene, y además que son secciones mucho más masivas, la parte interna del concreto baja la temperatura claramente con relación a la temperatura externa. Aquí, como podemos ver, una vez, por ejemplo, el acero que esté colocado, esto es una viga, de 16 centímetros de ancho, lo que es el alma, ¿verdad? Vemos que a los 4 centímetros de recubrimiento tenemos una temperatura que es la mitad que la que tenemos en el exterior. Si fuera un medio más masivo, el núcleo todavía tendría una temperatura más baja. Entonces, eso sí es lo que marca la diferencia y es lo que hace que el concreto sea mucho más resistente que el acero a todo lo que es fuego. Bueno, los sistemas estructurales con cada material, pues lo que son los elementos de acero ya lo sabemos que se trabaja siempre con perfiles. Se producen los perfiles en fábricas que están en cada vez menos países. Es un producto que está muy globalizado, que depende mucho de lo que es el mercado de tipo internacional. Son unas acereras muy importantes y lo que producen son perfiles estandarizados. Entonces tú lo que vas a encontrar son una serie de perfiles que tienen unas determinadas características y que tienen una longitud de 6 a 12 metros, normalmente se trabaja con 12 metros, ¿verdad? Puedes llegar a hacer también perfiles armados, como se ve en la imagen inferior, soldando pletinas, que las pletinas igualmente las tienes que soldar entre sí, porque es raro que se haga de más de 6 metros de longitud, pero también se encuentran, ¿verdad? Lógicamente, esa elaboración encarece la estructura con relación a un perfil ya predefinido, pero en determinados casos, sobre todo cuando son dimensiones de tipo variable, pues sí supone una ventaja sustancial. Lo que son las secciones de acero pueden llegar a curvarse, que eso es bastante interesante, porque si no siempre saldrían solamente rectas. Las secciones de concreto, en cambio, pueden tener cualquier forma. Son elementos que se moldean. Esto se ve feo porque está en fase de construcción, pero sí puede dar una idea, estas son las gradas, de cómo el concreto se aprovecha de esa característica de trabajo como elemento masivo. Te trabaja ahora en 2 dimensiones, te puede llegar incluso a trabajar en 3 dimensiones, y eso es muy importante desde el punto de vista de la resistencia estructural. La escalera, como pueden entender, es una estructura tridimensional y acaba siendo muy resistente en comparación de disponer únicamente perfiles unidos unos a otros, ¿verdad? Vaya, lo que es el suministro, como hemos comentado, son productos de tipo industrial, se tienen que importar desde lejanos países. Aquí lo más cercano que tenemos, creo yo, que es México, porque en Guatemala, hasta donde yo sé, al menos, lo más que se hacen son angulares, quizá algún perfil pequeño, pero ya los perfiles grandes que se utilizan en edificación, al menos de una sola pieza, se tienen que importar. Eso lógicamente lleva un tiempo porque las empresas que fabrican acero, aunque pueden estocarlo, que eso es un tema bastante importante, pueden estocar las piezas, lo normal es que cuando hay mucha demanda tenga que ponerse en lista de espera. Y eso hace que sea tardada la consecución del acero. Además, después se tienen que trabajar en taller para poder adaptarlo a lo que es el diseño que se haya realizado. El concreto, sin embargo, pues como se trabaja con materiales locales, puede ser de disponibilidad inmediata, con lo cual no tienen mayor problema para poder iniciar el trabajo con concreto reforzado. Incluso concreto preforzado, los materiales en su mayoría son materiales locales, el único que se importa es el cable de prefuerzo, pero las empresas prefabricadoras pues, lo tienen generalmente en stock precisamente para poder dar una respuesta muy rápida a lo que es la producción de prefabricados. Vale, entrando en lo que son los sistemas estructurales, para cada uno de los materiales, la estructuración típica de lo que es acero en edificación es la típica trama porticada, generalmente en 2 direcciones, con una serie de vigas intermedias para poder soportar el
lo que sería el entrepiso, que generalmente se hace a base de los aceros o Galvadec, eso ya en cada país pues tienen el nombre comercial correspondiente. Las uniones entre los elementos se pueden o bien empernar o bien soldar, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su ventaja y su inconveniente, pero yo al menos lo que estoy viendo es cada vez una tendencia mayor a usar uniones empernadas porque es lo que realmente da una mayor velocidad y también elimina bastantes problemas de ejecución. El problema que suelen tener, aquí ven por ejemplo las uniones, lo que son las columnas, son uniones de continuidad, por lo tanto resistentes al momento, mientras que lo que son las uniones de las vigas, en muchos casos, bueno, no en este caso precisamente, pero no tienen resistencia a momento, sino que son más bien de tipo articulado. El Galvadec permite disponer una superficie de trabajo muy rápida, todo está buscando siempre la velocidad de ejecución, y una vez que se tiene dispuesto, únicamente es de disponer un mallazo, una electromalla, electrosoldada, y el correspondiente concreto para poder tener una superficie de trabajo que sería la superficie sobre la que se dispondría el piso. En la zona de momentos negativos se dispone un refuerzo adicional, ¿verdad? Lamentablemente, pues siempre hay un problema de fisuración precisamente debido a la flexión de negativos, ¿verdad? Aunque uno piensa que los edificios de acero pues, no tienen mucha capacidad de ser más que rectangulares o más o menos cuadrados, pues no están así. Este es un ejemplo, un edificio que se está haciendo ahora mismo en Taiwán. Yo creo que ya está casi terminado lo que es la estructura. Impresionante, todo con estructura metálica. Eso sí, no son tanto perfiles ya prefabricados, sino que son muchas vigas armadas, muchos tubos, ¿verdad? Una obra muy compleja, muy interesante. Entonces, pues se puede hacer mucho cambio formal con lo que es estructura de acero. El concreto, pues normalmente uno conoce lo que son las estructuras porticadas para edificación, sin embargo, hay una mucha mayor variedad en lo que es la estructura y en la forma, ¿verdad? Se pueden disponer formas mucho más atrevidas. Lo normal, aparte de los pórticos que vemos aquí, que son pórticos con losa densa, con vigas intermedias, también podemos encontrar estructuras a base de paredes o pantallas de concreto reforzado, donde no van a encontrar ni una sola viga ni una columna, muy interesante también, muy rígidas. También se puede usar lo que es el postensado en las losas. El postensado en las losas nos reduce el espesor estructural y permite que el entrepiso, la altura entre entrepiso sea menor de lo que es una estructura con vigas y losas. También se puede hacer en ese mismo sentido a base de losas bidireccionales aligeradas, como pueden ver en este caso, aunque esto es menos común, en buena medida porque los contratistas no suelen tener este tipo de encofrado. Y por último se pueden usar también lo que son los prefabricados, ¿verdad? Los prefabricados, los que trabajamos nosotros en el país, son un diseño propio que hemos visto que era interesante porque era semi-industrial y nos permitía no hacer una inversión demasiado elevada para lo que es la fabricación de prefabricados, pero tenemos las famosas losas aligeradas alveolares, ¿verdad? También súper interesantes, que además te dan la parte inferior completamente plana, pero estas te permiten una capacidad de carga muy elevada y además permite bastante nivel de empotramiento, ¿verdad? Las estructuras de concreto son muy hiperestáticas. Si falla un punto, enseguida se reparte a los demás porque toda la estructura, sobre todo cuando es concreto reforzado, están amarrados todos los elementos. En concreto prefabricado hay tendencia a cada vez más hacer uniones empotradas, al menos nosotros es lo que hacemos, precisamente para conseguir la mayor redundancia. El concreto puede dar lugar a unas estructuras muy notables. Esta que ven pues es una biblioteca en Estados Unidos que parece casi con gradas tipo estadio. Precisamente esa capacidad de moldeo, esa contundencia volumétrica es muy interesante para muchos arquitectos y por eso pues, han hecho edificios muy, muy notables con estructuras de concreto reforzado. Viendo lo que son cubiertas y galeras, que yo diría que es el campo donde el acero es casi el rey indiscutible,
y es difícil destronarlo, pues ya vamos a ver que sí que pueden haber opciones gracias al concreto prefabricado preforzado. Las estructuras de acero son generalmente muy livianas, precisamente por ser muy livianas tienen problemas a veces debido al exceso de esbeltez, lo que obliga a disponer una gran cantidad de arrostramiento, que hace que la estructura se vea un poquito más compleja. No siempre es así, también se pueden hacer estructuras a base de perfiles, pero sí el peso del acero es más elevado y por lo tanto sale un poquito más caro. Tanto una estructura como otra son muy ligeras, lo cual está muy bien porque reduce mucho el peso y por lo tanto los esfuerzos, pero eso a veces les da problemas de estabilidad porque el viento, el principal elemento estabilizador es el peso. Cuando tienes poco peso tienes posibilidad de problemas estructurales. Se han hecho algunas estructuras de cubierta muy notables. Esta que está en Chile es una enorme cubierta de un edificio para zonas de exposiciones, oficinas, grandes salas, ¿verdad?, de tipo congresos y demás. Entonces, todo lo que es la cubierta es una estructura de acero en los dos sentidos, muy interesante. Recuerden esto que vamos a ver algo más adelante. Se pueden también hacer algunas estructuras muy notables. Ahora quizás es un poco más difícil ver este tipo de estructuras tan interesantes que se hacían quizá más a principios del siglo XX, final del siglo XIX, para hacer unas cubiertas tipo cúpulas francamente bonitas. Con relación al concreto, como les he comentado, en concreto reforzado es muy difícil encontrar cubiertas más allá de lo que son las losas de tipo doble curvatura. Ya vamos a ver un poco de eso al final. Y con relación al prefabricado, la luz está sobre todo limitada por el peso y la longitud de los elementos. Aquí vemos estas vigas, son bastante grandes, incluso las propias vigas que, digamos, soportaría directamente a la cubierta son también de concreto prefabricado, en ambos casos son pretensados. Esta otra nave tremenda, que como vemos también es para sala de exposiciones, es a base tanto de columnas como vigas prefabricadas. Igualmente, las estructuras de soporte de la cubierta es a base de elementos prefabricados, en todos los casos pretensados. Esto es una foto de México, de Itisa, una empresa prefabricadora muy importante. Tengo muchas fotos de ellos en la presentación. Nosotros apenas hemos hecho una aquí en El Salvador, de 25 metros de claro, con vigas pretensadas. Siempre la gracia que tienen estas estructuras es, lógicamente, que tienen mucho menos problema de mantenimiento, y en este caso, que era para producción de tipo química, les resultaba de extraordinaria importancia el poder tener un material que pudiera aguantar la corrosión y también incluso posibilidades de explosión, por supuesto el viento, ¿verdad? Aunque el peso pues, hace que sean más sensibles al sismo, y en vez de estar condicionado el diseño por el viento, lo está condicionado por el sismo. Con concreto se pueden hacer estructuras también extraordinariamente notables. Este es el Palazzetto dello Sport, que está en Milán, si no recuerdo mal, un proyecto de Luigi Nervi, ya bastante antiguo. Trabaja, en este caso, igual que les comentaba, de las cubiertas de doble curvatura. Esto es una cúpula, por lo tanto tiene doble curvatura. Trabajan gracias a la forma. La forma es lo que le da la gran ventaja. Esa forma es lo que permite que el concreto trabaje a compresión, cosa que el acero no le va tan bien, precisamente por la esbeltez que tiene. La esbeltez que tiene, sometido a compresión, le suele dar problemas de inestabilidad, que no he mencionado mucho antes, pero el pandeo es el gran enemigo también de lo que es el comportamiento estructural del acero. Pero es interesante ver que esta cubierta, que es de 60 metros de diámetro, al final ha sido realizada a base de elementos prefabricados. Todo lo que es la cubierta tiene una serie de prefabricados que sirven de, digamos, encofrado colaborante o molde perdido, como se quiera llamar, para luego poder recibir la capa final de concreto. Muy interesante. En la parte del diseño, al menos la experiencia que tengo yo en diseño es que diseñar en acero es muy rápido. Tenemos ya nuestro catálogo de secciones, solamente vemos cuál es la que puede ir mejor, los propios programas te pueden optimizar,
Incluso facilita mucho el trabajar con programas tipo BIM, ya que tiene todas las secciones precargadas. Y además la comprobación estructural pues, se hace en base a normativas que están ya consideradas dentro de lo que es el programa, con lo cual podemos decir que el análisis estructural es rápido, es bastante rápido. En la medida que voy incorporando elementos de concreto, pues ya puede haber un poquito más de demora en lo que es el análisis, ¿verdad? El diseño de los nudos quizás es la parte más compleja o más delicada, mejor, de lo que es el diseño en estructura de acero, pero incluso también los propios programas de análisis cada vez más resuelven la problemática de los nudos en acero. Esta vista es de un programa de cálculo de estructuras metálicas. Con relación al concreto, los que habéis trabajado en concreto, igual que yo, pues sabemos que el diseño es lento, tienes que decir qué secciones vas a usar, cuál es la más conveniente, puede variar todo, puedes hacer secciones de canto constante, variable, de ancho constante, variable. Y luego, además, tienes que definir el acero. Es mucho más largo, más tedioso y además también hay mucha más posibilidad de tener errores, sobre todo en lo que es el detallado del acero, lo cual exige una mayor revisión, una mayor supervisión y ahí la experiencia pues es muy importante, ¿verdad? En lo que son prefabricados, sobre todo si son pretensados, añades un problema adicional que es el tener que diseñar las dos fases, una primera para lo que es el elemento preforzado en sí, cuando sale de la fábrica, que la carga principal es el prefuerzo, y después tienes que considerar la carga puesto ya en obra. Normalmente los elementos prefabricados soportan sin estar completos con el resto del concreto, porque todas estas secciones luego van a tener o bien un topping o bien van a tener un complemento de sección, pero en sección prefabricada tiene que aguantar su peso propio y el peso del topping o del concreto que se ponga posteriormente. Entonces, eso hace que, además de ser estructuras de concreto, tengan esa complicación adicional de tener que definir dos etapas. Si eso además le unes el tener que diseñar alguna fase intermedia, por ejemplo, aquí pues era un edificio que hicimos por tema constructivo en dos etapas, todavía tienes que añadir más fases constructivas porque ya tiene lo que es la losa. Desde el punto de vista constructivo era necesario ponerla, entonces tuvimos que hacer dos etapas de lo que es el diseño estructural. Viendo un poco el detalle de los nudos, que es lo que siempre uno tiene preocupación, nosotros optamos normalmente por hacer uniones de tipo húmedo, o sea, hacer lo más parecido posible a una estructura de concreto reforzado normal. Al final, el concreto reforzado también puedes prefabricar piezas, entonces las uniones las intentamos concebir como que fueran de concreto reforzado con, lógicamente, puentes con la superficie de concreto picada para tener la máxima adherencia. Estos dos casos, o sea, dos vigas que llegan a lo que es una columna, dice, no me gustan esos salientes, ¿verdad? Bueno, se puede poner otro tipo de soporte, aunque sea provisional, pero tienes la armadura de negativos, tienes también una armadura de positivos que te aguanta lo que te indica la normativa, aunque es por medio de un traslape, ¿verdad? En lo que son las vigas, que serían estas secciones, aquí se ve lo que es la viga, es una viga preforzada, en este caso es de, ¿cuánto tiene? 60 centímetros de peralte y es para una luz de 9 metros, si no recuerdo mal, teniendo además lo que son las losas pretensadas, que son las que se ven aquí, que como ven todas siempre están empotradas, unidas a lo que es el resto de la estructura. El monolitismo para lo que es esta región donde hay tanto sismo, creo que es muy importante y nosotros al menos siempre estamos teniendo muy buen resultado con ese planteamiento. Bueno, con relación al diseño estructural, es importante ver la resistencia frente a esfuerzos de tipo horizontal. Para estructura metálica, sobre todo el viento, aunque no por menos el sismo cuando ya son edificios, ¿verdad? Pero edificios muy altos, ya el sismo les hace poco, es más el viento, ya que la estructura metálica sigue siendo muy flexible y, recordemos, tiene problemas de o riesgo de inestabilidad si la oscilación es demasiado fuerte. Concreto, sin embargo, muy rígido, siempre tiene
una elevada rigidez que incluso solamente con pórticos para pocas alturas podría directamente aguantar lo que es el sismo, con el adecuado detallado. Ya para mayores alturas se suelen disponer elementos adicionales, como son, por ejemplo, aprovechar los tubos de escaleras o tubos de ascensores para hacer unas grandes, digamos, vigas huecas verticales que le dan una gran rigidez al edificio y, por lo tanto, una enorme resistencia. Pero hay que tener cuidado, como se ve aquí en la imagen, con los problemas de torsión debido a inestabilidad, ¿verdad? Con relación al prefabricado, pues es muy similar al concreto, siempre teniendo en cuenta que las uniones tienen que ser lo más monolíticas, y si no son monolíticas hay que considerarlo en el cálculo, ¿verdad? Nosotros consideramos dentro de lo que es el análisis estructural las losas nervadas que han visto antes, pretensadas, por lo tanto, contribuyen a la resistencia del conjunto. Vaya viendo lo que es el comportamiento sísmico. De un tiempo a esta parte se ha estado trabajando mucho en lo que son los aislamientos de las estructuras, sobre todo las de concreto, que son las más pesadas, o también los edificios de muy gran altura. Ya vemos que con estructuras muy rígidas se puede llegar a amplificar la vibración, mientras que el aislamiento permite reducir sensiblemente lo que es la carga dinámica, lo que es la inercia. Eso se aprecia muy bien en lo que es el análisis estructural, que se utiliza en espectros de respuesta, tanto porque tenemos un periodo más amplio que nos permite tener una inercia menor o una aceleración menor, e incluso también por la posibilidad de conseguir un mayor amortiguamiento, que las estructuras de concreto tienen poco amortiguamiento. Aquí vemos un ejemplo, aquí en El Salvador, de un edificio en el cual ya se han dispuesto apoyos aisladores con núcleo de plomo que permiten además disipar bastante la energía de tipo sísmica. Bueno, he puesto un punto aparte de lo que es la protección frente al fuego, porque lo que he podido ver aquí en la región es que lo que se suele utilizar es únicamente una protección de tipo activo. Entonces, lo que he visto es que hay una falta de normativas preceptivas, o sea, obligatorias, de obligado cumplimiento, con lo cual el nivel de seguridad o las normas a cumplir son elegidas directamente por el cliente, o sea, no están predefinidas o no son obligatorias, ¿verdad? Entonces, normalmente se van a unas protecciones de tipo activo, a base de extintores, de mangueras, señalización, se ponen escaleras de incendio, lo cual está muy bien, siempre y cuando funcione. Porque ha habido muchos casos en los cuales en el momento del incendio pues no funcionaba o no funcionaba bien o directamente llegó a tener problemas, ¿verdad? Entonces aquí lo que se mide es el tiempo que tiene que soportar la estructura antes de perder la resistencia, ¿verdad? Entonces lo que se hace es disponer una curva de tipo estándar, que es esa curva ISO que pueden ver, en la cual hay una correlación entre la temperatura y el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa curva intenta simular lo que sería un incendio, ¿verdad? Sin embargo, el incendio, que es un fuego real, como ven, es un poquito distinto, ya que empieza con unas temperaturas relativamente bajas porque todavía el incendio no se ha generalizado, ¿verdad? Hasta que llega un momento, que es este flashover, en el cual todo lo que puede quemarse llega un momento en que, por la temperatura tan elevada, llega a quemarse. O sea, se quema, que es cuando, bueno, en las películas lo pueden ver muchas veces, que de pronto hay como una explosión. Esa explosión la conocen muy bien los bomberos, que es el flashover, y es cuando todo lo que puede quemarse se quema. Y se quema a la vez, y eso da lugar a una elevación drástica de la temperatura. Una vez que se va consumiendo, él solo va bajando la temperatura. Entonces, esta curvatura lo que pretende es poder comparar las distintas estructuras y poder establecer unos parámetros de resistencia que es en función del tiempo que tiene que soportar la estructura antes de perder resistencia estructural que lleva a un colapso, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que se exige, al menos en la normativa española, son 30 minutos y va aumentando según la altura o incluso si son de uso público, que puede llegar a solicitarse 180 minutos de soportar el incendio. Claro, los daños por incendio son muy, muy graves, muy importantes, ¿verdad? El tema de la seguridad personal es probablemente lo más importante, poder desalojar a los ocupantes y que los bomberos puedan hacer su trabajo de forma segura.
luego también que si evitar daños a los edificios cercanos y en la medida de lo posible conseguir que la inversión que se ha realizado no se pierda. Entonces aquí podemos ver un poco una comparativa, cual el acero pues sí empieza a tener algo de problema, precisamente por esa enorme conductividad que tiene, que es lo que hace que sea mucho más sensible al incendio. Mientras que el concreto, gracias a la baja conductividad, pues permite una resistencia muy superior a los incendios. Ya pasando a lo que son el fuego en estructura de acero, bueno, esta foto corresponde a algo que todos creo yo que conocemos, que es el caso de las Torres Gemelas de Nueva York, en las cuales el derrumbe de las estructuras se debió al fuego, no se debió al impacto. De hecho, aguantó mucho tiempo después del impacto y si colapsó fue precisamente debido al fuego. Y aquí vemos en los edificios que están a la par, este era un edificio que estaba a la par, este es otro edificio que estaba todavía un poquito más lejos, se derrumbaron como 7 edificios en los alrededores, además de los 2 que se cayeron. Entonces los restos del edificio cayendo sobre el otro, pues es lo que provocó en este caso el mayor daño, pero en este caso fue el fuego. Tanto esta estructura como esta otra, estructuras metálicas. Muy, muy delicado el tema del incendio. Aquí vemos, esto está sacado de un informe de lo que es el incendio de las Torres Gemelas, cómo fue que se produjo el colapso de la estructura y se ve que precisamente a esa elasticidad que tiene el acero, que tiene secciones relativamente débiles, y a la pérdida del modo de elasticidad, cuando va aumentando la temperatura, se producen unas deformaciones muy importantes, sin llegar a rotura, que como estas cerchas estaban amarradas a las vigas perimetrales del edificio, y era una unión muy fuerte, pues estaba diseñada con bastante holgura, resulta que la deformación jaló hacia el interior lo que fueron esas vigas y por lo tanto produjo un movimiento de las columnas verticales que dio lugar a una inestabilidad por pandeo. Entonces aquí se combinó la inestabilidad con relación al fuego con la inestabilidad con relación al pandeo, dando el resultado que conocemos. Es muy habitual que incendios en estructuras metálicas den lugar a colapso. Este es un edificio en Brasil que bueno, estaba ocupado por digamos, personas de bajos recursos y ardió de forma completamente descontrolada y como ven, pues al final solo queda una pila de restos y afecta a los edificios laterales como esta pobre iglesia que sin comerlo ni beberlo pues pasó a mejor vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan del edificio que les enseñé antes, de Chile? Pues aquí vemos tuvo también su incendio. Era una estructura muy notable, en doble dirección las cerchas. Pero vemos cómo tras el incendio sufrió un colapso, se colapsó, era un edificio muy grande, se colapsó del orden de la tercera parte del edificio, una ruina total, aplastó todo, ¿verdad? Completamente irrecuperable toda esta zona debido a la inestabilidad que se produjo, como pueden ver en este caso, se produjo en los nudos, ¿verdad? En El Salvador hemos tenido también algunos casos bastante conocidos. Este es el centro comercial de Las Cascadas, que ardió. Como pueden ver, el techo completamente deformada, la estructura metálica colapsó. Incluso lo que son las columnas, que no es fácil que se doblen, que colapsen, pues llegaron por la temperatura y por la deformación de las vigas, llegaron a deformarse de forma muy notable. Aquí podemos ver en un edificio normal que no colapsó, pero podemos ver cómo sí se produce una deformación debido a la temperatura que hace que el edificio pase a ser totalmente, funcionalmente inútil. Estos edificios pues hay que demolerlos, aunque no colapsen, pero siempre tiene ese riesgo de colapso debido al problema de la inestabilidad. Entonces vemos que se convierte un poco como chicle y aparecen esos fenómenos de inestabilidad, en este caso una inestabilidad lateral, una torsión por pandeo, ya que aparecieron unas compresiones muy fuertes debido a la propia deformación de la viga. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que el acero tenga su problema? Pues lo que hay que hacer es protegerlo. Prácticamente todas las normativas te exigen la protección de la estructura metálica para poder cumplir con los tiempos de resistencia ante el fuego. El tipo de protección que se pone normalmente es a base de una proyección de
incluso concreto, se pueden proteger con concreto, que es aislante, se ponen lanas minerales, se ponen, hay incluso unas pinturas que son pinturas intumescentes que se van hinchando, que es lo que yo quisiera creer que se ha puesto en esta estructura, donde se puede apreciar que queda muy industrial, muy interesante, pero si no se ha puesto la pintura intumescente, sería extraordinariamente vulnerable ante incendios, ya que está toda ella vista y por lo tanto expuesta. Claro, la protección, no nos engañemos, no es barata y a lo mejor pues, es lo que puede hacer que eleve el costo con relación a las estructuras de concreto y que sean poco viables o poco comparables, ¿verdad? Vaya, en concreto, pues estamos con un panorama bastante distinto. El concreto es bastante poco vulnerable. Este es el incendio de la Torre Grenfell en Londres. Fue un drama, murieron 71 personas, no había esclarar incendios, hubo un desorden de los bomberos también, no había sistema de apagar incendios, pero la estructura quedó absolutamente en pie, sin mayores daños. Pudieron recorrer los bomberos completamente el edificio de forma segura. Y en este caso es bien interesante que el fuego se regó gracias a un recubrimiento que ahora está muy de moda en muchos edificios, recubrir con láminas de tipo aluminio o de acero galvanizado que tienen un aislamiento, pero ese aislamiento llegada a cierta temperatura arde, sobre todo si no son especialmente diseñados contra el fuego, y se produjo un riego del fuego en toda la superficie del edificio muy rápido, precisamente debido a ese recubrimiento que tenía, ¿verdad? Entonces, en la medida que se ponen recubrimientos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Este es otro edificio de apartamentos, este es en caso de Dubái, si este era de 25 niveles, este tenía 49 niveles, ardió completamente toda esta fachada, que también tenía ese recubrimiento. Sin embargo, 2/3 partes de los apartamentos no sufrieron mayores daños y la estructura entera se pudo rehabilitar sin mayor problema. Este caso, ya pasando aquí a digamos, Hispanoamérica, es el incendio de la Torre del Este en Venezuela. Es un edificio de 55 niveles que tuvo, bueno, la semejanza o el paralelismo con las Torres Gemelas es evidente. El incendio fue brutal. Sin embargo, en este caso, la estructura principal era de concreto, que estaba apoyada en unas grandes vigas de como 3 metros de altura. Eso es lo que soportó todo el edificio, ya que los entrepisos tenían estructura metálica. Bueno, por lo que fallaron fueron precisamente los entrepisos. Este es otro caso muy reciente en Dubái, un hotel también realizado con estructura de concreto, donde también el recubrimiento es lo que arrasó completamente todo el lateral del edificio, que como pueden ver está a la par del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, hecho todo él con estructura de concreto reforzado, excepto la puntita final que es metálica. En El Salvador tuvimos nuestro incendio, he buscado aquí en Guatemala a ver si había algún ejemplo notable, no he podido encontrar más que de mercados, edificios y naves, ¿verdad?, de una sola altura. Seguramente haya habido alguno, pero no lo he podido encontrar. Entonces les pongo lo que hubo aquí en El Salvador, que este es un edificio institucional, tuvo un incendio muy notable y a la hora de revisar la estructura pues se pudo comprobar que lo que había saltado era fundamentalmente el repello que se le pone siempre para que se vea mejor la estructura, mientras que el concreto tenía una capacidad todavía muy elevada y apenas necesitó mayores obras de protección. En el caso de los prefabricados, siempre pues es concreto reforzado, recordemos, no tiene problema de fisuración, pero quizá el hecho de tener secciones un poco más esbeltas lo hace un poco más vulnerable que las estructuras de concreto reforzado. Este ejemplo lo traigo porque es un ejemplo notable. Este es un edificio de Madrid, una torre de oficinas, Torre Windsor, en la cual el núcleo del edificio era una estructura de concreto reforzado, mientras que toda la parte lateral era una estructura metálica. Entonces, después de un incendio, que fue un incendio brutal, duró más de un día, colapsó todo lo que era la parte de la estructura metálica e incluso quedó colgada de la estructura. Vemos aquí lo que son los entrepisos, quedaron colgados de la estructura de concreto. O sea que todavía aguantó más de lo que le tocaba, porque incluso aquí vemos los perfiles estructurales que quedaron colgados. Vemos que la tipología es una losa bidireccional de concreto reforzado.
El derrumbe llegó hasta que había una losa de concreto reforzado. Ahí llegó porque soportó todo lo que era el peso de todos los entrepisos, lo cual me parece siempre bastante sorprendente y es otro punto a favor del concreto. Respecto a lo que es la planificación de la construcción, y perdonen por la duración, yo sé que se está haciendo tarde para muchos de ustedes, pero esta presentación dura como 1 hora y cuarto. Denme todavía 15 minutos o 20, por favor. Ya vamos a terminar. En el tema del concreto, del acero, la ruta crítica pasa por el suministro. Una vez que se tiene el suministro, el montaje es súper rápido y además, como se planifica con bastante antelación, se puede llegar a un ritmo de trabajo muy bueno, no hay muchos imprevistos, la lluvia apenas molesta, sobre todo si son uniones empernadas, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a una gran velocidad de ejecución. No necesariamente se necesita una grúa torre, se puede llegar a montar todo con grúas móviles, aunque pues, muchas veces se disponen. En la medida que se pone concreto reforzado, se ralentiza un poquito lo que es la ejecución. Aquí vemos cómo las columnas metálicas que permiten avanzar con el montaje del resto de la estructura acaban revestidas de concreto reforzado, ¿verdad? Y aquí vemos todo lo que es el suministro, vemos cómo todos los perfiles ya vienen preparados para las correspondientes uniones e incorporan también para poder conformar una losa mixta los correspondientes conectores. Entonces son unas obras muy limpias, son unas obras despejadas, pocos acopios, no mucho personal, poco desperdicio. Entonces se controlan bastante más, no tienen necesidad de mucho retoque, en todo caso es de soldadura. En este caso, que es el edificio Kinética, vemos cómo dejaron un hueco en lo que es el edificio para poder montar el resto con unas grúas no tan pesadas y luego, en retroceso, el poder cerrar el edificio, ¿verdad? En la medida, como les decía, que tenemos estructura de concreto, en este caso, lógicamente, es la que va a ayudar a soportar el sismo, que es el núcleo de los ascensores con unas buenas pantallas, ahí vamos a tener la misma problemática habitual que se tiene con las estructuras de concreto reforzado, que yo pienso que son ampliamente conocidas, que es la necesidad de contar con mucho más espacio, se trabaja con mucho más personal, tenemos que disponer una gran cantidad de acero, hay que poner muchos acopios, tenemos que poner muchas bodegas, los comedores, etc. Y luego son, si bien el material podemos disponer de él rápidamente, con lo cual se inicia enseguida, la ruta crítica es bastante más larga que la del acero, ¿verdad? Eso, pues, por más personal que se pongan, es difícil llegar a mayor velocidad porque el concreto reforzado está obligado a seguir una secuencia y esa secuencia es la que marca la ruta crítica, ya que va una pieza detrás de la otra, un colado después del otro. No necesitan tanto equipo, en todo caso grúas torres se están poniendo cada vez más para edificios grandes. Y al manejar mucho personal, normalmente el personal es poco especializado, hay más problemas de accidentes, hay más problemas de defectos de ejecución y bueno, pues son unas obras donde se requiere una gran cantidad de medios auxiliares. En el caso del concreto preforzado, pues ahí vemos como ya hay una diferencia sustancial, ya es que nos estamos aproximando al acero. Lo planificamos con anterioridad, con la ventaja de que lo podemos producir mucho antes que las estructuras metálicas. Entonces, dado que se puede producir mucho antes, lo podemos montar mucho más rápido. Igual que lo que es las estructuras de acero, no se ve tan afectado por la lluvia. Puede reducir la ruta crítica al prefabricar elementos que vas a montar mucho antes de lo que es hacer la correspondiente columna, ¿verdad? No necesitas tanto espacio porque traes el material de fuera y el personal que se utiliza viene a ser prácticamente el personal de estructura de concreto reforzado. Este caso es bastante notable, a mí me llamó la atención porque las columnas enteras las prefabricaron en 2 piezas, es un edificio me parece que tiene 10 niveles y de ahí fueron montando el Lego de manera similar a una estructura metálica. Este proyecto es también de ITISA, está en México y fíjense cómo no utilizan grúa torres, sino que todo lo montan a base de grúas automóviles, en este caso grúa celosía, y luego además dispusieron más prefabricados, que son estos elementos de fachada, para poder hacer unos edificios pues,
tan interesantes o atractivos como los que más, ¿verdad? Aquí tengo varias diapositivas en el vídeo que hicimos en El Salvador, paso muy rápido, también lo tuvimos que hacer en 2 fases. El proceso constructivo es bastante rápido, vamos montando, vamos colando losas, y el espacio que teníamos para trabajar era infame, solo teníamos este pequeño espacio, todo lo demás era vegetación, no había manera de entrar con grúas por este costado, con lo cual todo el material lo teníamos que meter desde el lateral. Entonces, en este caso lo que es las columnas y las ménsulas son in situ, todo lo demás es prefabricado excepto el topping, ¿verdad? Vale, con relación a subcontratistas, que son los que al final se contrata para poder hacer estas estructuras, en acero pues hay varios subcontratistas de muy buen nivel, excelentes empresas, muy profesionales, que suelen tener además una accidentabilidad bastante baja. Aunque ellos no suelen encargarse del diseño, aunque pueden apoyar sobre todo en la parte de ingeniería de construcción. En lo que es el concreto, igualmente hay varios subcontratistas importantes, ¿verdad?, que son muy especializados en edificios, tanto más pequeños como de mayor altura. El personal no necesita ser tan especializado y, como les digo, normalmente, excepto el más coordinador, maestros de obra y caporales y demás, el resto suelen ser personal que se contrata específicamente para el proyecto. Lo que son los prefabricados, pues no hay muchas empresas. En Guatemala, pues yo no sé si hay como 2 o 3 que se dedican a prefabricación para edificios. Estamos hablando de prefabricación estructural, o sea, que forman parte de la estructura los prefabricados. Igualmente en El Salvador, pues somos muy poquitos, por no decir que prácticamente solo 2 empresas. Entonces, lo que tiene de original o interesante es que tienen productos propios, que es en lo que se han especializado porque han visto que es el diseño más interesante que les funciona mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo entrepisos a base de losas pretensadas, nervadas, estamos sacando luces de hasta 13 metros, sin necesidad de apeo intermedio. Igualmente, las vigas de los pórticos las hacemos también prefabricadas, pretensadas, ¿verdad? Entonces, quizá donde hay mayor margen de crecimiento es en lo que son estructuras prefabricadas y no hay una limitación de decir solo estructuras pequeñas, ¿verdad? No, aquí pueden ver un edificio que es la torre más alta de Puebla, en México, que es toda ella hecha a base de vigas y losas prefabricadas pretensadas. Este también le hizo ITISA, muy interesante. En el aspecto de patología, aquí, bueno, como en todo hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Pero yo quisiera destacar, con relación al acero, el tema de las vibraciones y las deformaciones propias de toda estructura muy flexible, con relación a la durabilidad, por supuesto, a la corrosión, y al igual que el concreto, la fisuración en entrepisos, que se ve acentuada por el hecho de tener un entrepiso relativamente débil, ya que la losa acero lo que trabaja es la losa, el concreto pues está poco más que para losa de compresión. Entonces, en negativo se da mucha fisuración, muchas veces con agua pasante, ¿verdad? Concreto tiene muchas más patologías, ¿verdad?, o más notables. Quizás la más evidente es la de la corrosión, pero se dan muchas más por defecto de ejecución y también por fallos de diseño. Como les he comentado antes, el diseño de concreto es más delicado y hay más posibilidad de tener errores. Y por último, el material, el concreto, puede tener algún problema, por lo que sea, un camión pues viene mal, y ha habido casos donde ha habido que demoler partes de edificios debido a que un camión, por lo que sea, quedó con una resistencia muy baja, ¿verdad? Con relación a los prefabricados, bueno, aquí tenemos la típica fisuración, ¿verdad? Tienes, aunque en mucho menor medida que el acero, tienes posibilidad de vibraciones cuando tienes grandes luces, ¿verdad? Aunque eso lo puedes controlar bastante, ya que el peso es algo mayor. La fisuración posiblemente es lo que menos vamos a encontrar en estructuras prefabricadas, sobre todo si son preforzadas. Hemos hecho edificios de 100 metros de longitud a base de elementos prefabricados, pretensados, y encontrar fisuras pues era un trabajo de investigación porque era muy difícil encontrarla. Muy interesante en ese sentido. Por supuesto, la resistencia la tienes mucho más controlada al ser prefabricados. En caso de prefuerzo, el propio prefuerzo es la mayor prueba de carga que le puedes poner al material que estás realizando, con lo cual, si no se te rompe a la hora de
hacer la transferencia del preesfuerzo, o en el transporte, que es bien complicado el transporte y la manipulación, una vez que está puesto es donde está más tranquilo, ¿verdad? Bueno, esto es un ejemplo, una fisura en un prefabricado, pero mejor vamos a tirar con el tema de consideraciones financieras. Vale. Aquí he hecho una gráfica donde de alguna manera intento reflejar, no es una gráfica que digas es que exactamente es así, no, de alguna manera intento reflejar lo que he podido yo ver con relación a cada uno de los tipos de proyectos. Ya hemos dicho que el acero, que es esta línea azul, pues tiene, el costo es más barato, es más rápido, esta es la línea del tiempo, el concreto reforzado es más caro y más largo, y el preforzado, que es más caro, pero normalmente los prefabricadores lo subvencionamos y lo diseñamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues queda con un valor más bajo. Con relación a lo que es la contratación, tienes que dar un anticipo muy elevado en el acero por la compra del material, ¿verdad? En cuanto a lo que es in situ, pues es mucho menor, ¿verdad? Pero sí se va elevando en función del tiempo y la construcción luego es larga y va encareciéndose. Llega la construcción a ser, podría ser más cara, al menos lo que yo conozco de El Salvador es que es más caro a veces la estructura de concreto reforzado que la de acero, pero el diseño influye mucho. Un mejor diseño consigue economías, ojo con ese tema. Con relación a prefabricados, igualmente tienes quizá un mayor costo inicial, aunque mucho menos que lo que es en acero, ya que se va prefabricando sobre la marcha, y luego lo que es el plazo igualmente está cercano o incluso puede ser más corto que el del acero, contando la parte del suministro, por supuesto, que el suministro viene a ser esto. Esta última línea es la relativa al mantenimiento, es la durabilidad. Las estructuras de acero, una vez que se entregan, dice, bueno, pues ya me acabé los gastos, no. Tienes que dar mantenimiento, el tema de la corrosión, el tema de, sobre todo la corrosión, el tema de posibles incendios que pueda haber, ¿verdad? Entonces, todo eso te va a dar un problema de mantenimiento de pintura que no te lo vas a quitar en toda la vida del edificio. El concreto tiene mucho menos y si tiene algo es precisamente debido a corrosión y a fisuración, lo cual en los edificios de concreto prefabricados, sobre todo si son pretensados, es prácticamente nulo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, esta gráfica es bastante conocida, en la cual se ve como el costo de la operación que hay que hacer en la edificación se eleva según va pasando el tiempo. O sea, cuando yo invierto mucho en lo que es el diseño, voy a poder conseguir unos menores costos de modificación, ¿verdad? Bueno, esto de verlo más despacio. Por último, el tema de costos ambientales. El acero tiene un costo ambiental mucho mayor, sobre todo el tema de la minería, es terrorífico, tiene un impacto ambiental brutal. También lo que es la propia elaboración del acero en los altos hornos, pues tiene un costo súper elevado, ¿verdad? Tanto de energía como de espacio, gases, etcétera, ¿verdad? La ventaja es 100% reciclable, ¿verdad? Sin embargo, el concreto tiene menos costo, porque ahí lo que cuesta más es el cemento. Lo que encontramos a nivel de armaduras, pues se suelen producir localmente. La participación del acero es mucho más bajo, ¿verdad? El impacto del transporte, al contrario que el acero en perfiles, es mucho menor porque es de proveedor local, pero sí se generan más residuos, se genera polvo, se genera desperdicio de moldes, hay más desperdicio de acero, de concreto. Y luego, aunque es reciclable, pues resulta un poquito caro el reciclado, con lo cual se suele dejar como un material inerte que te puede servir para, por ejemplo, pavimentaciones, como que fuera una grava, ¿verdad? La ventaja que tiene es que es aislante térmico y acústico, con lo cual permites ahorrar en lo que es la protección, a lo que es la conservación de la temperatura, mientras que el acero pues, necesita disponer muchos elementos de aislamiento térmico y acústico. El prefabricado es muy similar al concreto, pero al ser secciones más esbeltas, conseguir mayores luces, consumes menos material, es una estructura más liviana y por lo tanto consigues una reducción del impacto ambiental y puede decirse que las estructuras con concreto prefabricado son las más favorables en ese sentido. Respecto al flujo de caja, que es lo que influye un poco en lo que es el costo financiero, estoy rescatando la misma gráfica que antes. Como pueden entender, el área que está debajo de cada una de las curvas hasta el momento de la terminación,
es lo que va a ser proporcional al costo financiero. Entonces, vemos igualmente que quizá las estructuras de concreto y las de acero vayan casi empatadas, y en ese sentido las de concreto prefabricado consiguen una reducción también de lo que son los costos de tipo financiero. A nivel de factores macroeconómicos, lo que es la construcción pues tiene un peso notable dentro de lo que es la economía del país. Estamos hablando del orden de un 6% en El Salvador, creo que en Guatemala anda cerca del 5%, es una economía mucho más diversificada. Sin embargo, el peso del PIB vemos que oscila mucho. Como bien sabemos, la construcción es un sector que es muy cíclico, y exactamente los ciclos son de tipo anual, lo que encontramos aquí. El acero marca una dependencia muy importante del exterior. Aquí vemos lo que es la variación del costo internacional del acero, ¿verdad? Desde 2009. Vemos que ha llegado a valores prácticamente, yo diría que incluso más del doble, y ahora estamos más o menos como por aquí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú proyectas un edificio en acero estando en esta zona y de pronto te encuentras aquí, y ahí pues no puedes tú controlar esa diferencia de coste. Sin embargo, el incremento de coste en cemento y en los demás insumos es mucho más lineal y va más relacionado con la inflación, ¿verdad? Al tener que importar la mayor parte de lo que es la estructura de acero, lo que son los perfiles, hay una salida de divisas muy importante. Eso para estos países nuestros que son netamente importadores, que tienen una balanza de pagos deficitaria, no resulta de un interés demasiado bueno para el país. Y en ese sentido, pues yo pienso que sería muy bueno el poder instaurar algunas políticas públicas que fomenten el uso de materiales locales y reducir en la medida de lo que se pueda la importación. A lo mejor se puede también traer producción de acero, pero no da la escala de la empresa que hay que montar, no es rentable porque el mercado es relativamente pequeño. Sin embargo, vemos que a nivel de contratación en lo que es el sector público, el que es la construcción, más o menos es como la cuarta parte del total, al menos en El Salvador. Entonces, en esa cuarta parte del total, quizá el Estado sí puede intervenir para poder apoyar los constructores con insumos locales, ¿verdad? Un poco por concluir, el acero y concreto pues van a seguir coexistiendo, y en la medida en que se consiga una mayor interrelación, una mayor participación entre promotor, diseñador arquitectónico y diseñador estructural, se va a conseguir un mejor resultado, optimizado, donde vas a usar acero donde interese poner acero, vas a usar concreto donde interese poner concreto, y vas a conseguir una máxima optimización. Lamentablemente, eso es difícil, tal como está ahora mismo el mercado. Lo que yo conozco de El Salvador, desde luego, es un poco deprimente. El diseño está muy mal pagado, no se está fomentando que la gente dedique tiempo a poder afilar el lápiz y poder hacer diseños de mejor calidad. A nivel industrial, tanto la industria del concreto como la del acero, yo creo que están muy desarrolladas, tanto en todo lo que es la región centroamericana, bueno, al menos Guatemala y El Salvador, Costa Rica también, Honduras yo pienso que no está tan mal, Nicaragua está un poquito más atrasada, ¿verdad? Panamá, pues para qué vamos a hablar de Panamá, ¿verdad? Tremendo el tema de edificación. En lo que sí que hay mucho margen es en el campo de la prefabricación. Hay muy buenas estructuras, muy buenas empresas de estructuras metálicas, muy buenas de estructura de concreto reforzado, pero sí pienso que hay mucha cancha para poder trabajar en la parte de prefabricación. Esta prefabricación lastrada por la falta de conocimiento de tanto diseñadores como promotores, también en la falta de capacidad industrial, porque fuera de eso, como han podido ver, la economía que se consigue con las estructuras prefabricadas pues es bastante significativa, y les garantizo que si nosotros hacemos edificios prefabricados, más si es con pretensado, es porque económicamente es muy competitivo. Bueno, y por último acabar que en los países desarrollados la industria de prefabricación es muy importante, es muy notable, que se han especializado mucho, que han podido
elaborar y ofrecer a lo que es el mercado una gran variedad de productos prefabricados que cubre cada vez un ámbito mayor, no solamente la parte estructural, cubre el tema de las fachadas, cubre todo lo que son elementos auxiliares, tuberías, drenajes, por supuesto puentes. Entonces, pienso que es importante el poder fomentar la industria de prefabricación para el propio desarrollo del país. Bueno, pues aquí ya termino, quedo a la disposición. Disculpen por la tardanza en lo que es la presentación, pero he tardado lo mismo que en la otra presentación. Ya estaban avisados. Ahora estoy a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación y pues por haber tenido el tiempo para explicarnos muy bien estas diferencias acerca del acero y el concreto. Para darle cierre al evento y pues ya pasar a la ronda de preguntas, veo que hay algunas por ahí. Quiero agradecer nuevamente el apoyo de Megaproductos. Nuevamente se les recuerda pues que ahí están los canales oficiales donde pueden pedir la grabación del evento, invitándolos también a que sigan nuestras redes sociales como Cámara Guatemalteca de la Construcción en nuestras distintas plataformas. Para el próximo martes, también aprovechando, se les hace la invitación para que participen en nuestro siguiente webinar de aplicaciones innovadoras con el uso de geosintéticos. Esto es el martes 16 de junio, siempre con las actividades de industria, comercio y servicios. Por ahí pues está el enlace para que puedan inscribirse o si no pues también pueden pedir el link, ¿verdad? Para que puedan acceder a este curso que también pues es de manera gratuita. Agradecemos nuevamente a las marcas patrocinadoras que muy gustosamente pues nos apoyan en estas actividades: Corporación AG, Amanco Wavin, AMC, Cementos Progreso, Durman, Cemex, Hierro del Rayo, Megaproductos, Mixto Listo, Pegaso, Precom, Samboro y Ternium, por el apoyo que hemos recibido pues para estos eventos.